En los próximos minutos, ustedes van a observar información increíble e impactante sobre accidentes de objetos voladores no identificados. La idea que visitantes de otros mundos, del futuro o del cosmos han tenido accidentes en la Tierra y sus objetos voladores no identificados, sus vehículos, quedaron estrellados. Vamos a ver evidencia como esta fotografía. Lo que están viendo ustedes es una imagen del famoso accidente de Roswell. No les voy a dar más detalles, porque a continuación vamos a ver este y otros casos más aquí en Más Allá. Sean todos bienvenidos. Juan Jesús Vallejo. Jorge Luis Zurdov. No sé qué son, no tengo ni idea qué son. Muchas veces uno piensa que pueden ser visitantes de otros mundos. Mucha gente nos dice, no, vi algo en el cielo que nunca había observado, que no parece ser humano, que no parece ser fabricado por ninguna tecnología aquí en la Tierra. Y también hay historias que vienen de hace milenios, de ancestrales culturas que hablan de objetos o de seres que vinieron del cosmos y que caminaron junto a los hombres. No tengo ni idea qué es eso. Sin embargo, hay muchas teorías y hay muchos casos. Y hoy, aquí en Más Allá, tengo dos invitados que nos van a hablar de eso, de casos de ovnis que supuestamente se estrellaron en la Tierra. Cosas que están acá, que nadie nos va a poder controvertir, que podemos interpretar de manera distinta, pero son momentos en la historia que realmente están cubiertos por el misterio. Juan Jesús Vallejo, ovnis estrellados, es algo que nos mata la cabeza, a mí me la frita, es como si me pusieran a mí frente a un abismo que a veces no tiene fin, pero que uno sabe que está allí, es una evidencia oscura. Nos puede parecer absurdo porque uno dice, si un tipo llega con un ovni aquí de otra galaxia y va a estrellarse justo aquí cuando ha atravesado el espacio infinito, ¿y por qué no? Cuando un avión igual atraviesa el Atlántico, va a aterrizar aquí en Bogotá, Medellín y se estrella. No es algo usual, ni es algo que suceda todos los días, y además muchas veces asociado a este tipo de fenómenos hay otros atmosféricos muy importantes. Por ejemplo, cuando el famoso incidente de Roswell coincidió con las mayores tormentas eléctricas registradas en la historia en esa zona de Nuevo México. No es casual, ¿vale? Entonces, bueno, pues pueden atravesar la galaxia, pero también se pueden llegar a estrellar. Son casos muy inusuales, pero lo que nos ponen encima de la mesa es una cosa que tiene más que ver con el fenómeno ovni. La ocultación por parte de los gobiernos del mundo de esta realidad, sobre todo por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Y ahora daremos muchos más datos sobre eso. Y hay una cosa, Juan Jesús, que usted está diciendo que me hace reflexionar. Mucha gente dice, bueno, y viajan por el universo, viajan de galaxia en galaxia, de estrella en estrella. Si son extraterrestres, si lo son, y se estrellan en un desierto, ¿cómo? Pues les recuerdo, el avión que tenía más tecnología en el mundo fue el Concorde y se cayó por un pedazo de metal que había en la pista. O sea, se fue al carajo tristemente y murió una gran cantidad de personas porque alguien dejó basura en la pista. Entonces, claro, todo el mundo decir, pueden tener la super tecnología, pero tú puedes tener toda la tecnología del mundo y siempre habrá accidentes, siempre habrá imprevistos. Jorge Luis Zurdov, este tema sí es completamente alucinante, ¿no? Usted que está allá en Buenos Aires, y allá vamos a hablar de un caso que sucedió dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué piensa de este tema de los ovnis estrellados? Buenas noches a todos. Es un tema fascinante, es uno de los temas que a mí siempre me ha gustado, porque es un tema donde podemos discutir, donde hay mucho dato para poder analizar qué es. Hoy por hoy, a mí me costaría afirmar lo que decía recién mi querido amigo Juan, que son naves interplanetarias las que se estrellan.
no sabemos qué son y de dónde son, pero lo interesante es que están esos datos de objetos caídos, y que si bien es cierto que es extraño que suceda, hay muchísimos más casos de lo que nos imaginamos alrededor del mundo. Y lo sorprendente es que cada vez que ocurre, siempre hay una organización muy exacta para el recupero de ese material. Esto es sorprendente, o sea, hay una organización perfecta para el recupero. En pocos días, en pocas horas, los lugares están acordonados, hay tecnología, dinero al servicio de levantar ese objeto, y hay mucho trabajo y mucho interés cada vez que uno de estos objetos han caído. Te aclaro que el que vamos a hablar es en Argentina, pero no en Buenos Aires, sino ocurrió en la provincia de Salta, donde aparte cayeron 2 objetos, no solo uno, pero después lo contamos. Bueno, y para seguir adelante, nuestro equipo, Joana Arenas y Camilo Caballero, prepararon la siguiente nota. Los ovnis y sus extraños ocupantes. ¿Están entre nosotros? ¿Nos visitan? Algunos aseguran que sus naves se han estrellado y que sus cuerpos han sido recuperados. Como el famoso incidente de Roswell, Nuevo México, ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho. O el increíble incidente ovni de Kecksburg, ocurrido el 9 de diciembre de 1965 en el noreste de los Estados Unidos. Cuando una gran esfera luminosa fue vista por miles de personas en por lo menos 6 estados de los Estados Unidos y en la provincia canadiense de Ontario, pasó fugazmente sobre el área de las ciudades de Detroit y Windsor, supuestamente arrojando restos de metal caliente sobre el lago Michigan. La prensa asumió que se trataba de un meteoro, pero varios testigos afirman haber observado humanoides extraños entre sus restos. ¿Nos visitan seres del cosmos? ¿Seres cuyos cuerpos se han recuperado de terribles accidentes? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Bueno, yo creo que esta sí es la pregunta, la gran pregunta. Si esto se estrella y es manejado por alguien y hay alguien adentro, pues obviamente tiene que quedar el cuerpo, vivos o muertos. Y esta es la gran incógnita, porque siempre que hay un accidente de estos, como dice Jorge Luis, sea en Argentina, sea en Zambia, sea en Namibia, siempre lo que llegan primero son personas como que siempre quieren quedarse con todo, ocultar información, amedrentar a los testigos, sacar teorías alternativas, enseguida que fue un globo, que fue algo que no tenía que ver con una extraterrestre. Y enseguida lo que sucede es que toda la información que va surgiendo de supuestos cuerpos y demás es completamente macartizada, perseguida, los testigos son acosados. Juan Jesús, es una constante de los ovnis estrellados, este secretismo y ocultamiento que aparece, ¿no? Es una constante, pero no es un tema conspiranoico ni mucho menos, ¿vale? Vamos a ver, el único documento que queda del incidente Roswell, el único documento, porque la CIA nunca jamás, y el Pentágono, jamás desclasificaron los informes oficiales de la época, diciendo que se les había perdido en un cambio de archivo, la cosa más estúpida del mundo. El único documento es un documento del FBI. Y ese documento del FBI es un cable, un telex, que sale desde la ciudad de Dallas, firmado por un tal Willy, va hacia Edgar Hoover, el director y creador del FBI, y dice, literal, de lo que está pasando en Roswell, censura total. A ver, que esto no es una conspiranoia, no, que es que el documento está ahí. El único documento que existe de Roswell oficial de la época es ese del FBI, no hay otro. Bueno, y también eso se conecta con algo que es el Área 51. Observen esta nota. Si existe una historia sorprendente acerca de ovnis estrellados, es la de Bob Lazar.
Robert Scott Lazar es un estadounidense que asegura haber trabajado desde 1988 hasta 1989 como físico en una zona militar llamada S4, situada cerca de Groom Lake. En esta base secreta, Lazar afirma haber observado 9 platillos voladores que eran investigados bajo la modalidad de ingeniería inversa. Aunque dichas afirmaciones no cuentan con prueba alguna, Lazar asevera haber conocido elementos que no aparecen en la tabla periódica y estudiado tecnología alienígena. ¿Posee los Estados Unidos restos de naves extraterrestres? Y de ser así, ¿utilizan su tecnología? Lo debatimos aquí, en Más Allá. Y aquí es cuando tengo que preguntarle a Jorge Luis Zuckdorf sobre esto, sobre el Área 51. ¿Qué piensa? Porque usted sí ha estado investigando el fenómeno OVNI desde hace años, los supuestos accidentes OVNI, pero también todo el secretismo que hay alrededor de esto, ¿no? Del Área 51, el caso de Bob Lazar y demás. ¿Qué piensa Jorge? Hay que hacer como un resumen rápido. O sea, el Área 51, la base que está en el Área 51, que creo que alguna vez lo contamos, que se llama Área 51 justamente porque dicen que tiene tanto poder como cualquiera de los otros 50 estados de los Estados Unidos, no es la primera base relacionada o donde los rumores hablan que han llevado este tipo de objetos y se ha trabajado en retroingeniería. De hecho, la primera base es la base de Wright-Patterson, después se habla de Área 51 y hoy se habla de otros lugares. Lo interesante es que hasta el año 2007 es una base que, si bien existía y estaba ahí, los Estados Unidos incluso en juicios han negado la existencia. Esto es muy interesante porque han ido contra la ley y después del 2007 empezaron a admitir que esta base existía y explicaron que era una base donde se trabajaba con tecnología. El caso de Bob Lazar a finales de la década del 80 es uno de los casos más sorprendentes y que hace un par de años volvió al tapete, volvió al tema, volvió a las primeras páginas de los diarios gracias a un documental que aquí en América Latina fue emitido. Hay que recordar que la historia de Bob Lazar aparece de la mano de uno de los investigadores más reconocidos del fenómeno OVNI en Estados Unidos, que es George Knapp, que justamente es quien terminó comprando el rancho Skinwalker y es una de las personas que está detrás o que está acompañando esta enorme desclasificación que está haciendo Estados Unidos ahora. Cuando lo entrevista Bob Lazar cuenta que él es un ingeniero que estuvo trabajando algunos años en el Área 51 haciendo tecnología inversa. La tecnología inversa es básicamente desarmar algo para ver qué es y cómo funciona y volver a armarlo. Es algo que se utiliza y que se utiliza constantemente. Hay un ejemplo que yo siempre uso. No sé si recuerdan que hace unos años un dron espía de Estados Unidos cayó en China y China lo devolvió en una caja totalmente desarmado. Y fue un escándalo, un incidente de parte de ambos. Bueno, que ese objeto hubiese vuelto desarmado no significa que se lo habían roto por tomar, como cuando se cae una pelota a la casa al lado y la señora la pincha. No, tenía que ver con que lo habían desarmado para ver qué era y cómo funcionaba. Bueno, este tipo de técnicas es la que mucha gente dice que se utiliza y se hace con estos objetos que han caído, retroingeniería, o sea, lo desarman para ver cómo funciona y después lo aplican a diversas tecnologías. De hecho, hay muchas historias de muchos elementos que a partir de Roswell dicen que hay muchos avances tecnológicos que en realidad salieron de esta retroingeniería. Y lo interesante es que si nosotros analizamos, desde la década del 40 hasta ahora nosotros hemos tenido un boom tecnológico que no lo hemos tenido en los otros 4.000 años de historia, 4.000 años de historia que tiene la humanidad. Hay un montón de explicaciones de por qué podría ser esto, pero creo que se extrañó este boom tecnológico que tenemos.
Bueno, Bob Lazar cuenta que trabajó en eso, que trabajó en un elemento nuevo de la tabla periódica que habían encontrado en uno de estos objetos, que era el elemento 114, el Unctinium. Un Umpentium. Gracias. Y tiene ciertas características. Después, con los años, este elemento se descubre, pero con características diferentes a lo que había dicho Bob Lazar. Esto hay que decirlo. Y el problema más grande con Bob Lazar es que todo lo que contó nunca lo pudo comprobar. Él contó que había estudiado en ciertas universidades, las universidades lo negaron. Él contó que había trabajado en algunas empresas, esas empresas también lo negaron. Y desde ese momento este señor está denunciando que lo borraron para perder credibilidad, y desde la institucionalidad dicen no, nunca estuvo en estos lugares y este señor es un loco y un mentiroso. No tenemos pruebas para saber dónde pararnos realmente. Pero esta es Bob Lazar. Es la primera persona, después aparecieron otros, que dijo estar trabajando dentro del Área 51 en objetos recuperados para entender cómo funciona. Vamos a comerciales, pero antes de eso quisiera recordarle a quien quiera escribirnos, lo puede hacer aquí abajo, aquí está el numeral. Si usted nos está viendo en YouTube, escriba aquí sus comentarios. Aquí está Omnis Más Allá. Si usted está viéndonos en chat en YouTube, siga escribiendo. Yo estaba mirando algunos de los comentarios. Díganos desde dónde están y denos like. Ya volvemos, pero antes de eso les quería decir que tengo estos libros que nos envía Estefanía de Penguin Random House. Son mangas, porque ahora hay un nuevo sello que se llama Distrito Manga, que a partir del 15 de diciembre pasado está en toda América Latina. Vean, La Casa Octagonal, este que se llama Joy, y este que se llama Shikimori. Les voy a mostrar más. Todo gracias a Penguin Random House, que saca este nuevo sello que se llama Distrito Manga. Ya volvemos para hablar de tecnología inversa y accidentes ovnis, solo aquí en Más Allá. ¡Mua! Continuamos esta noche en Más Allá y estábamos hablando fuera de comerciales de Bob Lazar y de lo absurdo que a veces puede ser. Él dice que lo borraron, ¿no? Que acabaron incluso con los compañeros de la universidad, que los mataron o les dieron dinero para que dijeran que él nunca había estudiado con ellos, pero eso es muy raro, que usted estudie en una universidad alrededor de 2.000 personas y nadie lo haya visto. Él dijo que había trabajado con empresas muy importantes y las empresas dijeron no hay ni una sola prueba, ni una sola foto, ni un solo carnet, pero él sostiene que el gobierno de Estados Unidos tiene tanto poder que lo borraron. ¿No sería más fácil borrarlo a él de verdad? O sea, desaparecerlo a él que desaparecer todo un sistema. No sé qué piensa Juan Jesús de eso. Bueno, y es que hay cosas de Bob Lazar que no me creo, ¿vale? O sea, si hubiera estado en manos de una información, digamos, tan sensible, la sacara a la luz y el gobierno norteamericano borrarlo, no, yo no me lo creo. Es que antes lo borran, como pasó con Olsen, en el caso de MKUltra. A Olsen lo liquidaron y ahora ha tenido otra demanda por parte de los hijos del gobierno norteamericano, que hay un documental de esto muy conocido. No, yo no me lo creo. Pero lo cierto, Juanje, que al margen de la credibilidad o no de Bob Lazar, hay una cosa que sostiene su historia, que es la idea de lo que hablaba antes de comerciales Jorge Luis, que es lo de la tecnología inversa. Sí. Y eso sí, no, eso sí. Y Bob Lazar es un tipo que sabe muchísimo de ovnis y cuenta unos casos alucinantes y tal, y todo eso sí. He visto algún documental con él y me gusta. Cosas distintas que no me crea su historia. El tema de la tecnología inversa. Hay gente que llega y te dice, oye, es que en el siglo XX, en esto que llevamos del XXI, se han descubierto más cosas que a lo largo de toda la historia. Yo lo que creo es que tenemos una gran tecnología y además el conocimiento se comparte, porque los científicos cobran y les pagan y están en universidades gracias a los puntos que te da publicar en revistas internacionales. Cuanto más prestigio, mejor, y por eso te paga una universidad como Harvard y Yale o Oxford o en España incluso la Complutense de Madrid, ¿vale? Entonces todo esto ha hecho que efectivamente tengamos un desarrollo tecnológico tremendo. ¿Por qué soy un poco reticente al tema de la ingeniería inversa? Te lo explico. Si yo le diera este celular, vale, al tipo más inteligente que había en la Edad Media, que era Leonardo da Vinci, y Leonardo da Vinci cogiera mi celular e intentara hacer tecnología inversa, no le serviría ni para un carajo, porque no entiende qué es la electricidad, no entiende qué es un microchip, no entiende nada. Y yo creo que sí tenemos ovnis en poder de Estados Unidos y seguramente también en poder de China y Rusia,
pero es como si a un señor de la edad de piedra le das esto. O sea, por mucha tecnología inversa que quiera hacer, no se entera de un carajo. Esa es mi hipótesis, no puedo demostrarla, obviamente. Bueno, y para estudiar estos casos de ovnis estrellados, de supuestos seres de las estrellas que llegaron acá y se accidentaron, vamos a ver algo que es sorprendente, el llamado Roswell boliviano, allí en la frontera con Argentina, en la zona de Tarija. Un saludo grande a toda la gente de ese país, de Bolivia, que nos escribe mucho de Oruro, de Copacabana y de un pueblito llamado Guijarro al lado de Santa Cruz de la Sierra. Observen esto que pasó en Bolivia, que realmente es alucinante. Uno de los casos más documentados de la historia sobre la caída de un ovni es el ocurrido el 6 de mayo de 1978 en el cerro El Zaire, Bolivia, en la zona fronteriza con Argentina, cuando un extraño objeto luminoso se estrelló contra el suelo, provocando una tremenda explosión que sacudió el suelo 50 kilómetros a la redonda. El suceso fue registrado por militares quienes buscaron el objeto de forma obsesiva. El 3 de junio de 1978, el doctor Orlando Bravo, integrante de una comisión especial de la Facultad de Ciencias Exactas, dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael Sarancho, informó que viajó al lugar, aunque cree que lo que cayó en la zona fue un misil, que al chocar a tierra se despedazó y fueron en varias direcciones. Un hecho que llamó la atención del ejército norteamericano y la NASA, como afirman diferentes investigadores bolivianos entrevistados por la revista de Santa Cruz. Se sabe que han habido 3 criaturas que los han levantado, o sea, han habido tripulantes de la nave que han sido ¿Habían llevados. sobrevivientes? Sí, sobrevivientes, y lo que se menciona por testimonios de mucha gente es que dejaron rastros, o sea, que quedaron heridos y dejaron una marca en el suelo, o sea, estas criaturas, que no es sangre obviamente, como si fuera un líquido así como aceitoso, como de vehículo, o sea, no era sangre propiamente como nosotros lo tenemos, ¿no? A pesar de que se ha explicado que se trató del choque y desintegración de un meteorito, algunos pobladores aseguran haber visto restos metálicos y sustancias luminosas sobre los peñascos de las montañas. ¿Qué sucedió en Tarija? ¿Una nave extraterrestre impactó los Andes dejando una cicatriz en medio de la cordillera? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Jorge Luis Zugdorf, ¿qué hablar de este caso, para muchos conocido como el Roswell boliviano de 1978? Hice 2 documentales sobre el tema. Hablé con muchísimos testigos, grabamos mucho y analizamos muchísimo. Como detalle, desde Orán, que es la ciudad fronteriza al lado argentino, alrededor de las 3, 4 de la tarde, empezaron a observar 2 luces que estaban como persiguiéndose en el cielo. En un momento estas luces habrían colisionado, las ven caer y escuchan un fuerte estruendo que de hecho termina rompiendo los cristales de muchísimas casas de red. O sea, y ese estruendo se escuchó desde la provincia de Salta en muchísimas ciudades. Cayó en medio de una zona que hay un tipo de selva en toda esa región que se llama Yunga, que es una selva de altura bastante tupida, bastante difícil de entrar, y el cerro no estaba en un lugar sencillo de llegar. De hecho, se empiezan a organizar las primeras búsquedas de eso que cayó, porque de hecho no sabían si realmente era un avión, pero todos los testigos con los que yo he hablado me dicen que llegar hasta el cerro El Zaire, desde Orán y desde Tarija tampoco es mucho más sencillo, les demandaba alrededor de 3 días yendo con burros, porque no había caminos. No es que cualquiera podía llegar hasta ahí. Este es el primer punto. Del periódico El Tribuno de Salta partió un grupo de periodistas para ver qué encontraba.
tardaron 3 días en llegar, y cuando llegaron al lugar del impacto, se encontraron con todo vallado y con soldados hablando en inglés que no los dejaron pasar. Primero, no fue fácil llegar, o sea, no. Yo cuando escucho esto de que vieron pedazos, fragmentos, realmente era un lugar de muy difícil acceso. Es un poco como lo que pasó unos años antes, en el 74, en Puebla. No son objetos que hayan caído en lugares que cualquiera los hubiese visto, como otros objetos que por ahí cayeron en lugares más. Lo que cuenta, y para mí hasta hace muy poquito tiempo la leyenda, es que todos esos objetos fueron levantados por este grupo de soldados, que llegó un avión, un Hércules, un avión de transporte de la NASA, subieron todos los objetos a este avión de la NASA y se los llevaron. Para mí esto era ficción, yo nunca creí que esto fuese real, hasta que, para sorpresa mía, cuando en el 2019 la CIA desclasifica una enorme cantidad de archivos ovnis, entre las investigaciones que desclasifica confirma que el avión de la NASA estuvo en Tarija llevándose esto. Después de haber visto mucho, yo no descarto que haya sido una prueba misilística de estos misiles que persiguen a un misil teledirigido y lo derriban. Porque justamente los relatos de los testigos hablan de 2 luces, no de una. Y eso también confirmaría que hubiese soldados en la región que estaban esperando que eso cayese, porque estaban probando misiles que tal vez se usaron 20 años después y que los conocimos seguramente en la guerra de Cuba y Irak. Lo raro aquí es que horas después, en un país como Bolivia, haya soldados extranjeros. De Estados Unidos, sí. Y que llegue un avión de la NASA. Y un avión de la NASA y luego un informe desclasificado que corrobora todo esto, ojo, y lo que no habrán desclasificado, ¿vale? No, yo la verdad que conozco el caso Orán Tarija gracias a Jorge, que fue el que me lo comentó por primera vez. Me puse a leer y las cosas que me contó Jorge me quedé muy en shock, porque sobre todo lo que nos demuestra es ¿por qué tiene tanto interés Estados Unidos si el fenómeno hasta hace 3 días decían que no existía? No, los ovnis no existen. Son prototipos de Northrop, de una empresa norteamericana militar, o son cosas que están en su imaginación. ¿Por qué tienen y se han desclasificado archivos ovni norteamericanos en Colombia y en toda América Latina? ¿Por qué mandan un avión ahí? Obvio, pues porque saben que son reales. Bueno, les dejo este libro. Acuérdense que sale Distrito Manga, un nuevo sello editorial de Penguin Random House, Ranger Reject. Un saludo rápido a la gente de Centroamérica que nos ve mucho. Saludo a los guatemaltecos y a los chapines. Y aquí está este otro, Love in Focus. Y quiero decir que también me mandaron una camiseta de Distrito Manga, pero como estoy un poco manga, un poco gordito, pues no me queda, pero entonces se la voy a regalar a Camilo Caballero, que nunca sale. Y bueno, nos vemos, ya volvemos porque esto es más allá, se les quiere. En esta noche hablamos de ovnis estrellados y para hablar de otro Roswell, pero esta vez latinoamericano, Jorge Luis nos va a contar después de esta nota qué sucedió en Argentina, en este caso que es realmente alucinante. Observen. El 26 de septiembre de 2011, Monte Grande, Argentina, fue sacudida por una explosión impresionante. Una casa voló en pedazos y docenas de automóviles se estallaron en llamas. El caso fue investigado por Jorge Luis Zurdov, quien entrevistó a los principales testigos. Yo en ese momento vi solamente, pensé que habían tirado un misil, como si hubiese sido Bagdad mismo, más o menos. Es más, llegué a pensar de que en qué momento iba a caer el próximo explosivo, porque pensé que nos estábamos bombardeando. Un rayo, un trueno, un relámpago, una cosa así. Ahí algo cayó, no sé qué es, pero algo cayó. Eso es lo que a mí me dio la impresión. Durante años se ha especulado que la explosión fue provocada por chatarra espacial, un meteorito, un misil o un ovni.
Lo cierto es que algunos testigos afirman haber observado un extraño objeto flotando sobre la zona y un hecho que hasta el día de hoy no tiene explicación. Este caso a mí me parece sorprendente. Ese también hicimos con Jorge Luis un podcast para mi canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente, donde analizamos qué sucedió allí, en esta zona de Argentina. Jorge, lo que me sorprende a mí muchísimo es que aquí hubo un muerto, aquí hubo una persona que falleció, y aparte de eso todavía no hay explicación, o sea, todavía no se da una explicación completamente certera, porque dicen que fue un horno de pizza, un horno pizzero que explotó, mientras otros vecinos vieron luces, vieron una luz en el cielo antes de que esto reventara. Y lo más demente es que hay una grabación, que aquí no la tenemos, pero una grabación, le quiero preguntar a Jorge por ella, y unas imágenes que muestran a los bomberos yendo al lugar y atrás se ven los galones de gas, como si nunca hubieran explotado, o sea, como si esto no hubiera pasado. ¿Qué piensa Jorge Luis de lo que pasó allí? Primero debo corregirme, porque cuando decías que había un caso en Buenos Aires, te dije, no, es en Salta, pensando en el que íbamos a hablar. Claro que hay un caso en Buenos Aires. Para que me vayan conociendo, parte de mi distracción y mi vida es así todo el tiempo. Este caso ocurrió en Monte Grande. Monte Grande es parte del Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, las ciudades cercanas a la ciudad de Buenos Aires. No son tantos kilómetros, es una zona de casas bajas, de gente trabajadora. Y pasó esto que es muy extraño. Algo cayó ahí. Y lo extraño es que las primeras notas que empiezan a dar primero los bomberos y después diferentes representantes, sobre todo de la municipalidad, lo primero que dicen es que explotó, como dices, nosotros aquí le decimos garrafas, que son estos balones de gas grandes que lo tenían con un horno pizzero. Lo extraño es que cuando estos bomberos están dando las entrevistas, tienen los balones de gas de fondo, pueden buscarlo por todos lados y van a ver que esto es así, es muy gracioso. Yo en esta nota no lo puse porque era de un noticiero, entonces yo no tenía los derechos para mostrar al bombero generando esto. Poco tiempo después de que esto ocurrió, una tragedia muy grande y muy triste porque, como recién decía Esteban, murió una mujer que se le cayó la casa encima. Fui al lugar y hablé con estos testigos, recorrí lo que ya era un terreno baldío y hay muchas cosas que llaman la atención por lo que contaban los testigos. Los testigos hablan de gente muy extraña y con tonos e idiomas distintos a los acostumbrados en Argentina recorriendo la zona. Hablan de personas que estarían con trajes blancos que parecían radioactivos o demás. También hablan de una actividad muy inusual, o sea, gente, incluso el gobernador, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, estuvo rápidamente en el lugar, el intendente estuvo en el lugar, las ambulancias que acudieron no fueron del hospital más cercano, sino que fueron de otro hospital, que era el hospital de Seiza. Nunca nadie entendió quién había enviado esas ambulancias, que habían salido de otro lado. Y no es que nunca hubo una explicación acabada. Se cumplieron 10 años el año pasado, que fue cuando yo puse esta nota en mi canal de YouTube, que la tenía guardada de ese momento, y al día de hoy no hay ningún tipo de explicación. Obviamente el tema de las garrafas de gas desapareció, pero nadie habla, nadie explica qué es lo que pasó, en donde murió esta mujer. En la entrevista larga con el hermano, que es una de las entrevistas que yo tengo puestas en mi canal, él dice que de hecho no le dejaron ver el cuerpo de su hermana, que era peruana y regresó a su país, y que el ataúd se lo devolvieron totalmente sellado, o sea que nunca pudo saber si realmente su hermana estaba ahí adentro. Opciones, muchísimas. Podría haber sido una prueba misilística, algunos hablan que puede haber sido una prueba misilística que haya fallado, puede haber sido algún tipo de meteorito que haya llegado hasta ahí y al entrar en contacto, tal vez algún meteorito frío, al entrar en contacto con el calor y demás, estos elementos pueden explotar. Puede haber sido algún ovni estrellado y todo puede haber sido, no se sabe. Lo extraño es que la actitud no fue la actitud de trabajo usual que
que se genera en estos lugares, en ese tipo de accidentes normales, ¿no? Como si hubiese explotado una garrafa. Hubo mucha gente muy importante alrededor, y el último detalle que me daban los vecinos es, me decían, yo me acuerdo de esto cabal, me decían, aquí se cae una pared y esa pared puede estar en el piso meses y meses. Lo que se derrumbó aquí en estas dos casas, en un par de días se habían llevado hasta el último escombro. Y debo decir que cuando yo fui era un terreno totalmente vacío y pelado, no había absolutamente nada. Ellos hablan de un bombardeo, los testigos. Sí. Escucharon a la mujer. Yo quiero preguntarle a Juan Jesús que este caso sí me parece rarísimo esto, y es muy latinoamericano que si hay un árbol que se cae, dure ahí hasta que se pudra, porque así son los políticos acá y así son de corruptos y ladrones y malditas sean. Pero claro, aquí se abre un hueco en la calle y aquí nunca lo arreglan. Pero cae algo que nadie sabe qué es. Según los testigos, llega gente vestida muy extraña, hablando un idioma que no es el español. Enseguida salen diciendo que explotó un horno de pizza, y para hacer pizza, un horno pizzero, y cuando va al noticiero y graba a los bomberos, atrás se ven los balones de gas sin haber explotado, y a los 3-4 días limpian la zona y el sector, y muere una persona, no dejan ver el cuerpo y sellan el ataúd y lo mandan fuera del país. O sea, Juan Jesús, esto es muy común en estos accidentes, pero realmente es muy extraño. Esto no es normal. O sea, no es normal en ningún caso que haya una explosión tremenda y se ven las bombonas de gas ahí, no han explotado. No es normal que en Latinoamérica retiren los restos de una explosión así en 2-3 días, ya esté todo perfecto. Que vengan unos tíos que hablan otro idioma. ¿Qué va? Algo muy extraño cayó allí. No sé si un ovni, un misil estratégico que se le escapó a alguien o cualquier cosa, pero todo esto no es normal. Y Claro. lo más demente, Juan Jesús, y ustedes que nos están viendo, es que a día de hoy no hay explicación. O sea, han pasado más de una década ya y no tenemos explicación alguna de qué sucedió allá en Montegrande, en Argentina. Una última pregunta, Jorge Luis, antes de irnos a comerciales. Quisiera preguntarle, usted dentro de sus investigaciones, usted ha hablado con esos testigos, creo haber escuchado, me corregirá usted si estoy equivocado o no, que algunas personas efectivamente vieron algo en el cielo antes de la explosión. Y se ve, hay ciertas imágenes que se ve algo bajando, y de hecho la última imagen que es re interesante que quedó ahí colgada del video es un estacionamiento, una cámara de seguridad que ves cuando en el momento de la explosión que se hace de día. Y un detalle que no es menor, hay miles de testigos. Cada vez que yo hablo de este caso, que no es un caso que hable tanto tampoco, pero cuando me lo preguntan en alguna radio o cuando lo puse en mi canal de YouTube, recibí cientos de personas diciéndome: yo lo vi pasar por mi cabeza, yo estaba ahí, yo vivía cerca, yo escuché el sonido de la explosión, a mí se me rompió un cristal de mi casa cuando fue la onda expansiva. Y no tengo dudas de que me va a pasar ahora de nuevo, porque este programa se escucha muchísimo en Argentina, y van a empezar a aparecer un montón de testigos escribiéndonos, contándonos que fueron testigos. Bueno, señoras y señores, gracias por estar aquí. No se muevan porque viene la nota de Joana Arenas, y quiero contarles también de este libro. Si Dios se aburre de los seres humanos, As the Good Will, es este manga que nos trae Penguin Random House, que también nos envió, vean, les voy a mostrar hasta la bolsa. Nos envió una bolsa, esta sí se la regalo aquí a Joana Arenas para que cargue las cosas. Ese es el símbolo de Distrito Manga, que es un sello nuevo de Penguin Random House, solo de manga y anime, Goku y todo eso. A mí me encanta, es Supercampeones. Nos vemos después de comerciales, que este programa está brutal. Si nos ven en YouTube, denos like, suscríbanse al canal, se les quiere mucho. ¡Mua! Continuamos en Más Allá. Antes de seguir, quiero decirles que este es el último programa del año, porque el próximo año esperamos volver con más misterios, con más Joana Arenas, con más Juanjes Vallejo, con más historias para ustedes. Así que, por favor, escríbame a mí como @cruzescribiente, a todas mis redes sociales, qué temas quieren. Los temas que ustedes me han pedido se los hemos puesto aquí. Y aparte de eso,
Abrimos siempre la puerta del misterio. Ustedes son los que hacen que nosotros sigamos acá, que no nos moramos de hambre, que pueda llegar a mi casa y comprar tomate, y pueda comprar para la ensalada, y pueda estar aquí. Gracias por vernos. Se acaba un año más, pero viene un año nuevo lleno de misterios, y ustedes están invitados, y ustedes son nuestros invitados de honor. Y tenemos una invitada de honor que es Joana Arenas, que siempre nos trae noticias y casos interesantísimos. Joana, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por hacer parte de este año. Buenas noches, Esteban. Mire, otro de los casos realmente impactantes sobre este tema de ovnis estrellados, pues se dio en agosto de 1974 en Coyame, el estado de Chihuahua, en México. Resulta que allí unos radares estadounidenses, porque queda muy en la frontera con este país, detectaron un objeto volador no identificado que iba a unos 4.500 kilómetros por hora. Ellos empezaron a seguirle la secuencia a este objeto para ver qué era lo que sucedía y poder determinar de qué se trataba. Se dieron cuenta que aparentemente chocó con una avioneta, y después de esta situación decidieron comunicarse con el Estado mexicano y pedir autorización de ingreso hasta este lugar, hasta Coyame, y así poder investigar qué fue lo que realmente sucedió. Esta petición fue denegada, y lo que hizo México fue enviar a sus propios militares para que fueran a inspeccionar la zona y determinar qué era lo que realmente había sucedido. Y aquí la primera curiosidad de este caso. Resulta que en esa investigación resultaron muertos 3 de los soldados mexicanos, pero el tema es que no tenemos información profunda acerca de qué fue lo que realmente sucedió, cómo se dieron aquellas muertes, y hay muchas hipótesis alrededor de esta situación. Sin embargo, Estados Unidos, siempre ahí atento y presto a estos casos, lo que hizo fue enviar 4 helicópteros que llevaban 15 soldados suyos, que además tenían un elemento de protección bastante particular, y eran los trajes MQB, estos que protegen a la gente de los agentes químicos. Quizás ya tenían información de lo que había en la zona, quizás ya sabían algo acerca de la muerte de esos militares mexicanos, no lo sabemos, porque todo esto está dentro de la información oculta y de la conspiración que rodea este caso de Coyame. Algunos testigos aseguran que lo que se encontraron los militares estadounidenses fue un objeto redondo de más o menos unos 5 metros de diámetro, que luego fue trasladado hasta Ohio para estudiar precisamente cuál era la tecnología de este ovni. En este caso pasa algo bastante curioso, y es que hay muy poca información. Ni los periódicos ni las noticias destacaron el tema de la muerte de los militares. Además, se guarda absoluto silencio sobre esta situación y muy pocos datos, no hay nada. Archivaron la investigación y no sabemos muchísimo sobre esto, pero yo sé, señor Esteban, que Jorge Luis, nuestro invitado de hoy, ha ido hasta el lugar, ha hablado con algunos testigos y más o menos tiene algunas luces sobre lo que sucedió ese día de agosto de 1974 en Coyame. Por eso yo quisiera que usted, junto a él, planteara algunas hipótesis de este caso, que realmente es impresionante. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión con otro Más Allá. Bueno, aquí hay una cosa, Joana, muchas gracias por esa información de Coyame. Aquí hay una cosa que, antes de darle la palabra a Jorge Luis, que ha estado y ha viajado allá y ha investigado este caso, y el próximo año esperemos tener muchos más Jorge Luises acá, que él esté aquí más con nosotros. Gracias, Jorge Luis, y que venga aquí al set, ojalá lo traiga a History Channel, y venga acá y se siente con nosotros y tome mate y nos recuerde muchas cosas. Antes de eso, que es que es el último programa del año, Juan, hay una cosa muy demente en todos estos casos de ovnis estrellados, y es que lo que es constante es el ocultamiento, sí, y la presencia de una fuerza militar extranjera, sí, siempre. Sí, es que va a ser una constante, lo ha sido, y si vuelve a suceder lo va a ser, porque como te he dicho antes, la información es poder, y la información sobre una tecnología mucho más superior que la nuestra va a hacer que estas cosas se vuelvan a repetir, porque si no, ¿por qué tanto interés? Mandar la NASA a un avión,
al sur de Bolivia y cosas así. No tiene sentido. Jorge Luis Collame, usted sí tiene esta experiencia. ¿Qué piensa de este caso? Yo debo aclarar igual que no viajé hasta el lugar, sino que lo hice en un documental y les voy a explicar por qué no viajé. Porque no encontré pruebas para poder viajar. Yo hablé mucho con un gran investigador mexicano que se llama Rubén Villatoro y él me contó toda su investigación. Él me dice que cuando fue al lugar no logró que la gente hablase, no logró encontrar testigos y lo más sorprendente, lo más interesante, es que no logró encontrar los periódicos de esa fecha. Cuando fue a la hemeroteca y a diferentes lugares, los periódicos de esa fecha habían sido arrancados. No había información real para poder sostener si realmente este caso existió o no. De hecho, no logré dar ni con los supuestos muertos de Collame. Sí hay algunos informes alrededor, hay un accidente de soldados mexicanos que ocurre un par de días antes, un par de días después, y suponemos que ese accidente podría haber sido estos soldados muertos. Hay un incidente con una avioneta, pero tampoco está del todo claro. Hay como pequeños rastros, como un pequeño rompecabezas, decimos en Argentina, pero las piezas están muy sueltas y no hay información. Y no es un caso que ocurrió hace tantísimos años, fue en el 74. Realmente debería haber información para poder descartarlo, confirmarlo. Ahora, hay tantas marcas de cuestiones ocultas que cuesta decir, no hay información porque no existió. Aquí pasó algo, pero no tenemos certezas. Bueno, eso es lo bonito del misterio, pero también es terrible. Bueno, la primera conclusión de hoy, la más importante, es que me encanta la camisa de Jorge Luis. Luego le escribo por WhatsApp a ver si me consigue una. Y lo segundo, efectivamente, lo que pone esto encima de la mesa me parece tremendamente curioso. Es que hay una ocultación tremenda y no se cortan. Les importa cero. No, hay un informe, sí, un avión de la NASA en Oran-Tarija, al sur de Bolivia, para ir a por un objeto. Vas a investigar un caso allí en Collame, México. Oiga, los periódicos de la fecha no, se los han llevado todos. No se ocultan, valga la redundancia, para ocultar las pruebas y lo que pasó. Les da igual. ¿Por qué? Porque entienden que el fenómeno OVNI estuvo tan denostado, gracias a ellos también y a su desinformación, que les da igual. Y para la gente que quiera seguirme, mis redes sociales, en Twitter @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo, mi canal de YouTube Oculto tras la sombra y los viajes de autor que hago por todo el mundo. Israel, ahora que me voy en marzo, pues muy sencillo. En mis redes sociales hay un post fijado al principio de cada una, Instagram, Facebook y Twitter, y hay un número de teléfono, escriben por WhatsApp y de cualquier lugar del mundo pueden ir a mis viajes de autor. Jorge, una conclusión, ¿y dónde pueden conseguirlo? En este tema se ocultan las evidencias ante nuestros propios ojos. Creo que hay mucho, y hay muchísimos más objetos caídos de los que nos imaginamos. Muchas gracias. Han sido 5 años. Vamos a cerrar una temporada, pero vamos a abrir otra. Gracias a ustedes. A que ustedes siguen ahí en un mundo donde ya la gente ve TikTok, en un mundo donde parece que estos temas se vuelven frívolos. No. Si estamos aquí es porque somos importantes para ustedes. A todos ustedes se les quiere mucho. Nos vemos próximamente. Casi estoy que lloro. Solo quiero decirles, los amo, bebesaurios. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.